Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, versos 1 y 2. Damos lectura para comenzar. Siempre explicamos, hermanos, que las cartas obviamente fueron enviadas para corregir la iglesia, corregir los hermanos, las congregaciones, y que siempre tuvo un motivo el apóstol, los apóstoles, los escritores de la Biblia, para escribir consejos, enseñanzas, exhortaciones. Siempre hubo motivo, porque siempre la idea de Dios o el propósito de Dios a través de los hombres que han escrito la Biblia es corregir, es enseñar al hombre. Tengamos presente que nosotros no pertenecíamos al reino de Dios, que éramos hombres naturales y que las cosas espirituales obviamente no las percibíamos. Que una vez que nosotros entramos en el reino de Dios y comenzamos a percibir las cosas espirituales, también es necesario que alguien nos enseñe y nos explique cómo son, cómo se alcanzan, cuál es la vida. Recibimos una vida que no sabemos cómo es, no sabemos cómo se desarrolla, y todo eso en la palabra de Dios está escrito para que todos aprendamos. Porque si la idea de Dios fuera juntar personas que solamente digan su nombre, esto sería algo sencillo, no solamente para Dios, porque para Dios no hay nada difícil ni imposible, sino sencillo para nosotros. Nos juntamos, alabamos el nombre de Dios, le damos a Él la gloria y ya está, ¿no? Pero esto va mucho más allá. Dios se ha propuesto, hermanos amados, que por medio de la palabra de Dios seamos adoctrinados hasta ser conformados a la imagen de Cristo. Hasta ser conformados a la imagen de Cristo. Que nuestras actitudes, que nuestras conductas, que nuestro proceder, que nuestro hablar sea semejante al de Jesús. Jesús, el primer hombre espiritual. Jesús, el primero entre muchos hermanos ahora. Jesús es el que comenzó esta raza divina, maravillosa y preciosa que podemos contemplar en la Escritura. Y por medio de la muerte, como fue dicho aquí, y resurrección, darnos a nosotros una vida nueva y una justificación de vida al resucitar. Y todo esto, así como nosotros nos alegramos de oírlo, de aprenderlo, también tenemos que valorarlo, porque parece que todo lo que Dios da no puede pasar de nosotros. Sin embargo, nosotros podemos descuidar las cosas de Dios. Y hay una sola manera de descuidar las cosas de Dios, es que no le hallemos el valor. ¿Se entiende? Que no sepamos el valor que tiene. Que como es gratis, tampoco lo pongamos en un lugar de alta estima, porque no nos costó nada, porque no conocemos lo que a Dios le costó entregar a su Hijo a morir en lugar de los pecadores. El justo, dice la Biblia, por los injustos. Esto así lo planeó Dios desde el principio de los tiempos, antes de que las cosas existiesen. Dice la Escritura que Dios tenía preparado el Cordero de Dios, el Cordero inmolado de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a los corintios justamente le está corrigiendo y le está enseñando. Desde el momento que dice que no se haga vana la gracia de Dios, quiere decir que existe la posibilidad. Es más, cuando Pablo les habla es porque eso es lo que está pasando. La exhortación viene a causa de lo que está sucediendo. El hombre tiene que hallar valor de las cosas que Dios le dio. La gracia de Dios menciona aquí el apóstol Pablo. Y a veces nosotros decimos favor inmerecido y nada más. Sin embargo, hermanos míos, la gracia de Dios es prácticamente todo con lo que nos movemos, existimos y somos como hijos de Dios. ¿Sí? Quiero en primer lugar leer el significado de la palabra vano. Vacío de resultados. Vacío de resultado o resultados.
Quiere decir que la gracia de Dios se recibe para que haya resultados. Entonces, cuando decimos que la gracia de Dios se recibe para que haya resultados, yo debo, como cristiano, como hijo de Dios, ver qué resultado espera Dios en cada acción. ¿Qué resultado espera Dios de mí, como cristiano, como su hijo, en cada acción, en cada situación, en cada problema? Porque si al final los problemas, las situaciones las vamos a resolver como antes lo resolvíamos en el mundo, ¿qué hacemos dentro de la iglesia? ¿Qué hacemos con la gracia bendita de Dios que nos va a ayudar a hacer lo que es correcto? Entonces, no puede carecer de resultado la vida del cristiano, porque si no, la gracia que posa en él se torna en vano, se torna en algo sin resultado, sin propósito. No ha hecho nada, no ha obedecido nada, no correspondió a Dios en nada. Y al final, tanto sacrificio, tanto padeció Cristo Jesús en la cruz, se llevó nuestra culpa, nuestros pecados, nos dejó limpios para enfrentarnos ahora a una nueva vida mediante el Espíritu que vivificó nuestro espíritu, para que así podamos vivir una vida en relación con Dios, en comunión con Dios. Y a nosotros no nos place tener esa comunión, tener esa relación con Dios, ni tampoco estamos preocupados por la conducta que llevamos. Entonces sí, se hace vano. Ahora, esto lo debemos juzgar cada uno de nosotros mismos. Porque yo puedo juzgar en usted las cosas que veo y las que no se ven. Donde uno me pone las prioridades, qué cosas ocupan el lugar de primero en mi vida. ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que yo pongo primero delante de cualquier circunstancia? Tendría que ser Dios. Tendría que ser el Señor. Pero a veces está primero nuestro orgullo, nuestro pensamiento, nuestro juicio vano, que Isaías le llamó trapo de inmundicia. Cuando tenemos todo lo precioso de Dios, cuando no tenemos más que cerrar los ojos y pedirle a Dios el consejo sabio para ese momento. Cerrar los ojos y clamar, porque tenemos este privilegio de orar a Dios en cualquier lugar que me encuentre y en cualquier condición que me encuentre. Como el mismo Jonás, desde el vientre del pez, hermanos míos, desde el Seol, desde la sepultura, dijo, clamó a Dios y Dios le oyó. Y nos vamos nosotros a hallar esto, hermanos míos, en la situación, en los problemas y en las dificultades. Seguro que sí, solamente que no se lo pedimos, solamente que no lo tenemos presente. Sin embargo, esto es algo que no puede ya pasar de nosotros, porque Jesús ya viene pronto. A ver, ¿quién de nosotros se va a presentar así, con una gracia vana, sin resultado? De decirle a todo el mundo, yo soy hijo de Dios, pero la conducta lo que menos es de un hijo de Dios. Entonces, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió si cuántas veces le explicamos a las personas, le explicamos a nuestros hermanos que recién se inician y después nos ven a nosotros haciendo cosas que no corresponden a esta nueva vida? Entonces, ¿dónde queda lo que enseñamos? ¿Dónde nosotros manifestamos esta gracia divina que Dios nos ha dado un poder para hacer lo que es correcto? ¿Dónde? Gloria a su nombre. Entonces viene la palabra como en esta noche, para que nosotros meditemos, porque hay algo acá que no se va a cambiar, que es irreversible. Jesús viene. Y cuando eso suceda, la iglesia tiene que estar lista para que cuando suene la trompeta, la iglesia pueda oírla y irse a la presencia del Señor junto con todos los que durmieron en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? ¿Y cuánto dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Miremos algo. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 3. El verso 5, dice Pablo, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en
vano. Entonces, el cuidado de Pablo, al enviar a Timoteo para que tenga él conocimiento de cómo iba la iglesia, la preocupación para que todo lo que se le enseñó, todo lo que se le ministró conforme a la gracia de Dios, no resultase en vano, para que el trabajo que hicieron no resultase en vano. Entonces lo envió a Timoteo para que supiese él, por medio de Timoteo, cómo estaba la iglesia allí en Tesalónica, que para la gloria de Dios la halló como él esperaba. En Dios, hermanos míos, creciendo. Ahora, la preocupación es justamente para que esto no deje este resultado. Dice, por ahí nos tentó el tentador, por ahí sucedió algo. Bueno, ve, ahí está, por ahí sucede algo. En ese algo, nosotros tenemos que obrar como Dios espera que obremos. No sé si se entiende. En ese algo, en esa situación, en ese problema, venga de parte de quien venga, Dios espera que nosotros respondamos como hijos de Dios, como alguien que está amando su palabra, que está amando la conducta de Cristo, que aunque quizás no en todo lo haya alcanzado ya, como el mismo apóstol Pablo enseña a los filipenses, pero sigue adelante porque va en busca del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros vamos en busca de ese premio. Y algunas cosas no nos salen como esperamos, no nos salen como quisiéramos, pero lo que entendemos, Pablo le dijo, los que somos perfectos, y ahí habla de los que entienden y los que obran conforme a lo que entienden, entonces vamos hacia adelante en busca de lo que está hacia adelante para nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces quería saber, la palabra acá también, vacío de resultados. Vano. Así que si le decía, mirá, Pablo, estamos contentos, gloria a Dios, aleluya, y Pablo observaba la conducta, ya sabía cuál era el resultado. Timoteo fue para esto, miró la conducta, ya sabía cuál era el resultado. Así que resulta que los tesalonicenses, como decía anoche el Señor, recibieron la palabra en medio de gran tribulación y la recibieron como palabra de Dios y no palabra de hombre. Y su fe, hermanos amados, se divulgó y no tuvo Pablo necesidad de predicar nada porque ellos ya se habían encargado de dar testimonio, gloria a su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero él estaba preocupado y lo mandó a Timoteo a ver cómo estaban las cosas allí. Hoy, ¿cuánto más nosotros que podemos vernos, exhortarnos con doctrina, no retarnos, exhortarnos con doctrina, con amor, queriendo que haya un cambio en la otra persona y no como quien quiere ser juez de tal persona, sino como aquella persona que así como Dios lo anhela y no va a hacer nada más de lo que ya ha hecho, anhela que el hombre alcance esta conducta de Cristo, por eso proveyó tanto, así también nosotros debemos desear. Si en algo vamos un poquito más arriba que otro, no tomemos eso para medirnos con los demás, sino que tomemos eso para extenderle la mano al que está un poquito más abajo y hacerlo subir hasta el nivel que puedo estar yo, que puede estar usted. Porque seguramente arriba hay otro mayor y es extenderle la mano a nosotros y hacerlo subir hasta allí arriba, hasta el momento en que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Lo cree? Entonces miramos el trabajo como iglesia, el trabajo como congregación, el trabajo como ministro, la responsabilidad que tenemos ante los ojos de todo el pueblo, los ministros en este caso. La necesidad que tenemos, hermanos amados, y cómo todos los ojos del mundo están sobre la iglesia, aunque no lo digan. Pero ellos saben qué cosas hacemos y qué cosas no hacemos. Y eso no tiene que hacer un evangélico. Eso no tiene que hacer un cristiano. Así está. Ellos saben todo. Y la iglesia que lo debe tener presente, actúa como si fuera que no tiene a Cristo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8. Verso 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Aquí significa vaciedad en cuanto a resultado. Entonces dice, porque la creación fue sujetada a no tener resultados, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Lo leyó? Entonces, como que la tierra en sí no alcanzó los resultados para los cuales fue dispuesta. Es como que la tierra no alcanzó el resultado para lo cual fue dispuesto. ¿Amén? Por eso dice que fue sujetada a vanidad. Y vanidad significaba justamente eso, vaciedad en cuanto a resultados. Ahora yo le voy a leer palabra de Dios para todo, para que usted observe un poquito. La creación, el mismo verso 20 y 21. La creación no pudo alcanzar su propósito original. Ahora, el propósito original que Dios dispuso para la tierra, hermanos míos, no lo pudo alcanzar por el pecado. Cuando el pecado entró en el mundo, por eso dice entró en el mundo, pasó a todos los hombres. Pero cuando esto sucedió, no solamente se perjudicó la raza humana, sino absolutamente todo lo creado en el mundo, porque Dios lo había creado para el hombre. Entonces se corrompió absolutamente todo. Nada fue igual a partir de allí. Y Dios, hermanos míos, por causa de Adán maldijo la tierra. ¿Cuánto están oyendo? Por causa del pecado, por causa de la desobediencia de Adán maldijo la tierra. Y el resultado es terrible. Se corrompió todo, absolutamente todo. Los animales se volvieron de una forma para lo cual Dios no lo creó. Gloria a su nombre. Amén. Pero hay una hermosa esperanza, como dice el verso 21, que la creación será liberada, dice en esta versión, de la esclavitud, de la corrupción, para disfrutar luego la gloria de los hijos de Dios. ¿Cuándo va a suceder esto? Esto va a suceder exactamente en el milenio. En el milenio, oiga, iglesia, en el milenio, exactamente en el milenio, la tierra es libertad. Acuérdese que hablamos domingos atrás, que todo quedaba hecho un desastre, que como era el planeta hoy en tiempo presente, no tendrá nada que ver en aquellos días, cuando ya la tercera guerra mundial suceda, cuando ese Armagedón venga y suceda, hermanos, y las cosas sean tan terribles como hemos visto, hermanos míos, con bastante detalle. Después de eso, después de la venida de Cristo, las cosas van a tomar su estado original y va a poder desarrollarse. Tanto que Isaías dice que el león comerá paja como el buey. Amén. Y el niño va a jugar en la cueva de la víbora, del asno, y no le hará nada. ¿Cuándo va a suceder eso? En el tiempo del milenio. Por eso, en ese tiempo, por eso está sujeta también a esperanza. Por eso que la esperanza que tenemos nosotros tampoco nos avergüenza. Esperamos cosas que los hombres no entienden. Esperamos la resurrección de los justos, de nuestros hermanos que nos antecedieron. Y esperamos cuando esto suceda, reunirnos con ellos en el aire y ser transformados, hermanos míos, yendo hacia la presencia de Dios y subir en una nube y encontrarnos con el Señor en el aire. Bueno, iglesia, en el aire para la gloria de su nombre. Entonces nosotros abrigamos esta esperanza que la Biblia nos muestra. Y la creación misma también está sujeta para que esto no pueda desarrollarse en su plenitud, pero en un momento dado, a causa de la esperanza, será libertada a la misma libertad que los hijos de Dios. Y entonces sí, en aquel tiempo, hermanos míos, vendrá nuevamente a su origen o a su forma natural. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces miremos lo importante, hermanos amados, de qué cosas suceden cuando en este caso, como el pecado apareció en el mundo, el desastre que hizo, y cómo a veces el pecado también en el cristiano puede anular la gracia de Dios. No es que la anula porque tiene más poder que la gracia, es imposible. La gracia vence sobre todo, pero sin embargo individualmente cada cristiano, cuando alguien lo observa, ve qué resultados está teniendo. ¿Cómo puede ser que una persona llena de la gracia de Dios, según lo que leemos en la Biblia, esté todo el tiempo como alguien derrotado, como alguien que no logra las victorias, como alguien que no puede dejar de pecar, como alguien que no puede obedecer a Dios? ¿Cómo puede ser eso? ¿En qué se
parece una persona así a Jesucristo? En nada. ¿Se oyó? En nada. Gracia, favor inmerecido. Yo puedo añadir a esto algunas frases. Por gracia recibimos una vida nueva en el Espíritu. Por esta misma gracia recibimos el Espíritu de Dios. Por esta misma gracia, el Espíritu que Dios nos dio nos ayuda en nuestras debilidades. Por esta bendita gracia, el Espíritu nos guía a toda la verdad. Por esta misma gracia, hermanos amados, el Espíritu nos revela la palabra de Dios. Y por esta misma gracia, hermanos amados, somos adoctrinados por medio de la palabra. ¿O no? Porque si el Espíritu nos revela, no podríamos entender. Por eso es que está en nosotros. Por eso es que necesitamos y le pedimos, revélanos tu palabra por medio de tu Espíritu. Así que por la gracia de Dios nosotros podemos aplicar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Pedro llegó a llamar a esta gracia de Dios la multigracia de Dios, la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios, dijo el apóstol Pedro. Mire cómo lo definió él. ¿Por qué la multiforme gracia de Dios? Esto quiere decir mucho y variado. Multiforme significa eso, mucho y variado. Todo lo que el cristiano hace en cuanto al propósito de Dios es por la gracia de Dios. Pero si peca, ¿tendrá relación con Dios? No tiene relación con Dios. Entonces todo lo hermoso que hace el cristiano, alabar a Dios, orar, ayunar, lo que fuere, cantarle a Él, hermanos míos, tener una buena relación con sus hermanos, ir en busca de solucionar el problema que tiene con el hermano, todo eso proviene de la gracia de Dios. El estar pensando por aquellos hermanos que al estar lejos no pueden quizás acercarse a este lugar y necesitan la ayuda, ya sea espiritual o económica, y como hemos visto nosotros y recordamos hace un momento, la gracia de Dios nos hace saber, la gracia de Dios nos provee, y entonces la gracia de Dios le provee a ellos por medio de la iglesia. Y vemos nosotros la grandeza de las cosas que pueden suceder. Ahora, ¿cuántas de estas cosas en nosotros mismos, hermanos, no existían? Teniendo el mismo Evangelio, teniendo la misma Biblia, leyendo la Escritura, sin revelación, sin que Dios nos haga comprender realmente. Entonces parecía exactamente eso, que todo lo que Dios dice que está en nosotros era como si no estaba. Y entonces los resultados siempre eran limitados, los resultados no eran tan hermosos como gracias a Dios estamos experimentando en este tiempo. El evangelio que presentamos, el evangelio de la Biblia, es totalmente diferente a los evangelios que oímos de ofertas por todos lados. Que la bendición de Dios consiste en cosas materiales. La bendición de Dios a veces consiste en tener para comer, en usarnos a nosotros para que otros tengan, en usar a otros para que nosotros tengamos. Pablo dijo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesús dijo, siendo quien era, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. La zorra tiene guarida, las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Esa era la condición humana de Jesucristo. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Entonces, por lo tanto, todo lo que salga en contra de eso no tiene nada que ver con Dios. Todo lo que salga paralelo, el Señor muestra una vida de dependencia diaria. Jesús muestra una vida de dependencia diaria. ¿Sí? Las enseñanzas de hoy en estos evangelios enseñan que hay que pedir en abundancia porque hay que tener. Porque Dios lo que quiere es bendecirnos. Dios no es que quiera bendecirnos materialmente o no. Nos dará conforme a nuestras necesidades, y lo está escrito en la palabra. Antes que nosotros le pidamos, ya Dios conoce nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén?
Pero lo que más quiere Dios es que nosotros nos conformemos a la imagen de Cristo, porque tiene preparado en el cielo para nosotros una morada celestial. Porque tiene preparado, y Jesús dijo, voy pues a preparar morada para vosotros, luego vendré y os tomaré a mí mismo. Quiere decir que nos va a llevar a su misma casa, a la casa de Dios, a la casa del Padre. Allí estaremos todos nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y si esto es así, ¿para qué quiero tantas casas? ¿Para qué quiero tantos departamentos? ¿Para qué quiero autos lujosos? ¿Para decir que Dios me bendice? Y en definitiva termino lejos de Dios, lejos del Señor. No, que se queden con todas esas cosas. Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos. ¿Cuántos dicen amén? Para que sepamos, abre los ojos de nuestro entendimiento al que vive sea la gloria. Bendito para siempre. Bendito para siempre, ¿verdad? Así que Pedro dijo, la multiforme gracia de Dios, capítulo 4 de 1 de Pedro, verso 10, después lo anota allí, después lo lee. Allí le llamó Pedro la multigracia, la multiforme gracia de Dios, mucho y variado. ¿Tenemos esto? ¿No? ¿Tenemos esto? Quizás no hayamos descubierto en su totalidad todo lo que Dios nos dio, pero tenemos esto. Ahora, cuando comenzamos con el ejercicio, cuando nos extendemos con el ejercicio, allí el resultado será mayor. Allí comprobaremos todo lo que hay. Así que tenemos esto, ¿para qué cosa? Para hacer su voluntad. ¿Todo esto lo tenemos para hacer la voluntad de Dios? Usted responda. Todo esto tenemos. A ver, ¿quién llora? ¿Quién le puede orar? ¿Qué es lo que sucede? Por favor. Y aunque está en nosotros, hermanos amados, escuche esto, que no sea vano, aunque está en nosotros la gracia, la multiforme gracia de Dios, que no sea vano, depende de nosotros. Pura y exclusivamente de cada uno de los cristianos. ¿Cuánto entienden? De nuestras decisiones, de lo que decidimos hacer, de cómo decidimos obrar, de cómo decidimos nosotros cumplir la palabra de Dios o no. Ahora, hay una realidad, hermanos amados, que tenemos que volver a ser presente, que es que el temor de Dios se perdió en la iglesia, el temor a Dios, en las iglesias, a tal punto que los predicadores dicen, pero barbaridades, ya no es dicen algunas cosas malas, o dicen una mala doctrina. Ahora ya no solo dicen malas doctrinas, no solo enseñan palabras malas, huecas, sutilezas. No, ahora también insultan a Dios, ofenden a Dios, ofenden su palabra y atribuyen a Dios cosas que no tienen ni la más mínima acercamiento a la verdad de Dios, ni el más mínimo acercamiento a la verdad de Dios. Ahora, esto es algo que no debía haber pasado en la iglesia. Pero ¿qué sucedió con el tema de que Dios no puede enviarnos al infierno? Dios no puede juzgarnos y echarnos al infierno. Aunque a veces pensamos demasiado, es una verdad en parte. ¿Por qué es una verdad en parte? Porque no es Dios quien echa al cristiano o al hombre, al cristiano desobediente, se entiende, ¿verdad? O al hombre al infierno. Dios no echa a nadie al infierno. El hombre se va solo allí, porque así lo decide. Por eso se acuerda que recordábamos, creo que el verso 18 del capítulo 3 del Evangelio según San Juan, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué dijimos? El que no cree sigue en el estado de condenado, del cual Dios lo quiere librar por medio de creer en el Señor Jesús.
El que cree en el Señor Jesús es salvo, y el que no cree, dice, ya ha sido condenado. El que no cree sigue en la condición que estaba cuando el Señor envió el Salvador al mundo. Entonces la decisión es de la persona. La decisión del cambio del cristiano, de una condición de peligro, de una condición donde tiene que dejar y abandonar cosas que no corresponden a esta vida, está en su propia decisión. Si usted cree que puede decir, el que confiesa el nombre del Señor será salvo, y se queda con ello, ignorando el resto de las Escrituras, entonces yo le tengo que decir, si Dios le ayuda, nos veremos después de que usted pase la gran tribulación, porque nosotros nos habremos ido con el Señor. O no se van todos con el Señor. En San Mateo capítulo 10, verso 28, yo se lo leo, usted anote, le leo una parte del verso. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esta es una realidad, esto puede pasar, pero no es lo que Dios quiere. ¿Se acuerda cuando enseñamos Dios no quiere la muerte del que muere? ¿Y por qué fue? Porque el mensaje era enviado para que el hombre cambie de camino, para que el hombre cambie de decisión. Y decimos, ¿cuánto tarda el Señor para venir a buscar a su iglesia? Hay muchas cosas que se tenían que cumplir. Hay muchas cosas, que se tienen que cumplir. Y hubo muchas cosas que se tenían que cumplir antes. Pero por sobre todas las cosas, era la intención de Dios de salvar al más número de hombres, de seres humanos que pudiese salvar de esta tierra. ¿Y cómo lo iba a hacer? Por medio de la iglesia. La paciencia de la iglesia, la predicación de la iglesia, la insistencia de la iglesia en llamar a la presencia de Dios para que el poder de Dios actúe de tal forma que rescate a las personas. Pero no es lo que Dios quiere. No es que Dios quiere condenar al hombre, ya lo explicamos tantas veces. Está escrito porque allí, de hecho, lo van a inaugurar el falso profeta y el anticristo. El diablo va a ir a parar allá. Su sangre van a ir a parar allá, al lago de fuego. Pero no quiere Dios esto para el hombre. Bueno, con el tema de que como Dios no puede juzgar o mandar al hombre a condenación, o mandar al hombre al infierno, entonces parece que cambiamos de Dios. En el Antiguo Testamento Dios respondía con fuego. En el Nuevo Testamento, a causa de que Cristo llevó la culpabilidad del hombre y la clavó en la cruz, y como dijimos, resucitó después de muerto, después de 3 días, para la justificación de nuestra vida, parece que entonces Dios ya no es el mismo, porque ya no hace eso, porque es el tiempo de gracia. Sin embargo, en el tiempo de gracia está escrito esto. Hebreos capítulo 12. Verso 28 y 29 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué dice? Gratitud, que a veces esto también falta. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y ¿qué? Y reverencia. ¿Acaso no hemos visto que gracias a Dios estamos recuperando esto nosotros? Pero hemos visto la irreverencia que hay a veces a la palabra de Dios. La falta de respeto es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que no hace mucho dije, hermano, deje de hablar porque estamos frente a la palabra de Dios? A tal persona se ofendió de tal forma que se fue y lo dijo mal. Bueno, pero si él no quiere, o esa persona no quiere ser reverente a la palabra de Dios, si considera que no tiene necesidad de oírla, retenerla y obrar por ella, bueno, es su decisión. Pero las cosas, según la Biblia, son de esta manera. Verso 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. No dijo era en el Antiguo Testamento. No. Dios es. ¿Por qué Dios es fuego consumidor? Porque Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Nos gusta mencionar este verso cuando hablamos de cosas lindas, cuando hablamos del amor de Dios,
cuando hablamos de la disposición de Dios para salvarnos, cuando hablamos que Dios no quiere la muerte, hablamos siempre que ese Dios, hermanos amados, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero este fuego consumidor es el mismo Dios que actuó siempre. Y el propósito de Dios, escuche, desde Adán hasta estos tiempos, siempre fue salvar al hombre. ¿O no? ¿Se vistió de un hombre o no? Tomó apariencia humana, exaltó nuestra raza, por llamarlo así, hasta la misma gloria de la presencia de Dios. A la diestra de Dios se sentó un hombre. ¿Se acuerda esa frase? A la diestra de Dios se sentó un hombre llamado Jesús, que es Dios, que tiene toda la deidad como Dios. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Así que, hermanos amados, viendo nosotros estas cosas, tenemos que hallarle el verdadero valor a lo que Dios nos ha dado, que merece una debida atención de parte nuestra, que Dios sigue siendo el mismo, no porque yo lo diga, Dios va a cambiar. Si me dio una forma y una manera que yo pueda, hermanos míos, servir a Dios, agradándole con temor y reverencia, no porque yo diga, bueno, pero ahora Dios no va a tomar en cuenta esto, y yo le sirvo como le sirvo. No, un momento, con temor y reverencia, Nuevo Testamento. De hecho, a los romanos, como siempre les traigo a memoria, dice que observemos la severidad, lo severo que fue Dios con el pueblo de Israel. Y observemos la bondad de Dios. ¿Para quién? Para con nosotros. Que en su bondad y en su misericordia nosotros fuimos injertados en el olivo verdadero contra naturaleza. Entonces dice, no se jacten, no se gloríen de esto. No piensen que ustedes son mayores, porque si ellos se arrepienten, también pueden ser injertados de nuevo. ¿A cuánto da la gloria a Dios? En eso vemos nosotros la misericordia de Dios, la bondad de Dios, que no es que Dios juzga para desechar, juzga para condenar, no. Dios hace un juicio y nos envía una ayuda. Ahora Dios observó la congregación y Dios dijo, es necesario que este pueblo reciba esta palabra. Y ya dejamos de hablar lo que va a venir del futuro, sin dejar de mencionar que está pronto. Para que también nos apresuremos, ya que está pronto, nos apresuremos. Vamos a corregir estas cosas, tienen que ser corregidas. No espere un profeta que se levante y le diga, estás haciendo esto, aquello y lo otro. La palabra de Dios es siempre viva y eficaz. La palabra de Dios son espíritu y son vida. La palabra de Dios redarguye lo profundo de nuestro corazón, lo saca a luz. ¿O no? Entonces dejemos que la palabra de Dios siga obrando y obedezcamos. Obedezcamos. Alabanza que agrada a Dios. Alabanza, obediencia, obedecer, eso significa. No solamente cantar. ¿Cuántos bendicen el nombre de nuestro Señor? Ahora, ¿cómo es que aunque esta gracia está en nosotros, depende de nosotros que se haga vano o que se haga útil? Vamos a la carta de los Efesios. Pablo a los Efesios, capítulo 4. Verso 17 en adelante. ¿Lo tienen? Si no, los espero un poquito. Hoy vamos bien con el tiempo. Verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué escribe esto a la iglesia? Porque la iglesia, que fue gentil, que es gentil, está formada por gente que no pertenece a Israel, por eso gentil, ¿se entiende? No tenga la actitud y la conducta de un hombre gentil. El hombre gentil sin Cristo resuelve todas las cosas a su manera, la que aprendió desde que era niño, la que fue desarrollando en su adolescencia y en su juventud, y llegó quizás a la madurez con una experiencia de resolver las cosas de una manera
bastante fea, vamos a decir. El gentil que fue rescatado, que fue comprado por precio de sangre, redimido, al quien se le fue dar una vida nueva, como dijimos en el Espíritu, tenga una actitud semejante. Entonces le dice, escuchen, ustedes son de ahí, pero no deben obrar como ellos. Ustedes no pertenecen al pueblo de Israel, pero no deben obrar como el gentil que no tiene a Dios. Porque nosotros sí tenemos a Dios. Verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, o sea, no es por Dios, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mas vosotros, ya es un punto aparte, mas vosotros, cristianos, hijos de Dios, mas vosotros, pertenecientes al reino de Dios, mas vosotros, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, mas vosotros no sois igual. No habéis aprendido así de Cristo. ¿Por qué dice esto? Porque yo, como cristiano, por más gentil que haya sido, debo aprender de Cristo. Debo aprender de Él. Él es el maestro por excelencia. No solamente en palabras, sino en hechos. Porque lo que enseñó es lo mismo que Él hizo. Y lo que quiere que alcancemos es lo mismo que Él manifestó. ¿Cuántos alaban a Dios? Verso 21. Si en verdad le habéis oído, porque no todos oyen a la manera que se dice oír, hermanos amados, es entender y ser responsable de lo que se oye. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, mire usted si esto no depende de nosotros, que sea vano o deje de ser vano. Si me dice a mí la Escritura, oíme, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojate del viejo hombre porque ese está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojate. Y yo digo, bueno, sí, algún día lo voy a hacer, algún día voy a poder. Lo que pasa es que la carne es débil, yo no puedo. Por eso Dios te dio una vida en el Espíritu, porque la carne era débil y no podía enfrentar estas cosas. Y la vida que Dios te dio en el Espíritu, ella te da todas las herramientas para que luches y puedas vencer. Entonces nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, esta es la forma en que nosotros hacemos que la gracia de Dios no sea vana. Dios me dice a mí, tú naciste de nuevo, eres un hombre nuevo. Y luego le digo, Señor, ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué siento las cosas que siento? ¿Por qué me pasa como si fuera que yo no nací de nuevo? ¿Qué es lo que sucede? Y Dios me dice, tienes que prestar atención, porque hay cosas que pertenecen al hombre viejo de las cuales tú te tienes que despojar. Oh, Señor, Él es maravilloso. Ahora entiendo, entonces no soy culpable porque me pasa. No, cuando todavía no has entendido. Pero ahora que te estoy explicando, lucha, porque en tu debilidad el poder de Dios se perfecciona. Lucha, porque el Espíritu te ayuda en tus debilidades. Lucha, porque una vez que tú haces un paso hacia la fe, hacia las cosas de Dios, el Espíritu se pone al lado tuyo para enfrentar junto cualquier problema y cualquier dificultad para su gloria. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos alaban a Dios? Bien fuerte la gloria sea a Dios. Gloria a su nombre. Y entonces sigue enseñando Pablo y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces el cristiano que no se ocupa de la lectura de la palabra, no sabe qué hacer. Vienen las situaciones, vienen los problemas, y dice, al final sigo siendo la misma persona de siempre, porque no lees, porque no crees. Pero si lees y te persuades de lo que Dios está manifestando por medio de su palabra, te aprovechas de eso, te tomas de eso, sacas un buen resultado, un buen provecho de eso, las cosas van a cambiar. Una vez que tienes entendido por medio del Espíritu la palabra de Dios, sabrás qué hacer, sabrás que te tienes que despojar y después ir a la Escritura a ver de qué cosas tengo que tomarme ahora, ya que dejé aquello otro. Y dice bien claro el verso 24, y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Ahora,
¿Cómo se logra? Entonces Pablo se ocupa y da en detalle cómo hacer un progreso o un avance progresivo en una vida nueva. Escuche, atienda. Pablo se ocupa y da, hermanos míos, un resumen de cómo se puede obtener un resultado progresivo de despojarse y de vestirse de nuevo. Vamos a seguir leyendo. Verso 25. Todos atentos y si pueden todos lean la escritura. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Fíjense esta frase, este verso. Airaos, pero no pequéis. ¿Cuántas veces, creo que desde que nos iniciamos en este lugar como iglesia, tocamos ese pasaje siempre? Piense, desde aquel entonces hasta hoy, hasta este día, ¿cuántas veces se desobedeció ese pasaje? ¿Cuántas veces nos fuimos a dormir enojados, con ira? Al otro día nos levantamos de la misma forma. ¿Y qué dice la Escritura? Que no me suceda esto. Pero si igual Dios no me va a castigar. Él entiende, Él sabe lo que me pasa, Él sabe lo que me sucede, Él sabe que yo no fui culpable. La Biblia dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú. Pero si yo no soy el culpable, Señor, ve tú. Ah, que vivo. ¿Cómo que vivo? Si te dio el poder, la gracia para hacerlo. Si ya no eres un hombre común, natural, que no puede enfrentar estas cosas, ya no eres ese hombre, ya eres un hombre nuevo, dotado con el poder de Dios por medio de su Espíritu, para que seas, para que lo logres, para que lo alcances, para que venzas, para que no seas un vencido, sino seas un vencedor, no de palabras, sino de hecho y en verdad. Bendito sea su nombre. ¿Acaso no podrá el cristiano hacer algo así? Sí que puede, por eso está escrito. Es más, no solo digo que puede, sino digo que debe. O sea, debemos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mire lo que puede producir. Ni deis lugar al diablo. El diablo no se queda tranquilo. Aunque está vencido, no duerme. Aunque está vencido, no descansa. Aunque está vencido, siempre viene a maquinar. Parece que nos habla otra persona. Parece que son nuestros pensamientos. Pero usted está allí acumulando ira y enojo. Porque me hizo, porque esto, porque aquello, porque lo otro. Acumula y acumula. Y cuando la Biblia dice, no lo hagas, haz lo otro. Despojate, ya está, ya pasó. Ora a Dios, Señor, que yo tenga esa paz que tú me diste. La paz contigo, la paz con mi prójimo. La paz de conciencia, donde yo no me sienta acusado por nada. Y ¿sabe qué? Dios le va a responder. Dios le va a responder. Y usted se va a sentir vencedor. El que hurtaba, más enseñanza. No hurte más. ¿Así de fácil? Así de fácil. Y agrega, si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Encima de eso, es la obra del cristiano. Es la obra del que posee la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios. Puedo dejar de robar, puedo ponerme a trabajar y puedo ayudar a otro. ¡Qué tremenda obra de Dios! Y nosotros lo vemos sencillo porque, bueno, Dios ya nos ha cambiado durante todo este tiempo, pero para las personas que conocen a alguien que tiene una condición así semejante, que se hacía dueño de lo ajeno, y a veces el perjuicio que eso causa a otras personas, el perjuicio que eso causa a otra familia, más en este tiempo donde el hombre, la vida del hombre no vale nada, que un pequeño de 12, 13 años mata a una persona, padre de familia y cuantas cosas más, que lo vemos todos los días. Me parece que no fuera nada. Pero cuando vean a la persona que es de esta condición, de repente dejar de hacerlo, verlo trabajar, verlo encima que se ocupa de los que no tienen, cubre las necesidades de otros, ¿no piensa usted que darán la gloria a Dios? Si siempre que hubo un milagro, alabaron a Dios. Los antiguos alabaron a Dios cuando el cojo se levantó y empezó a saltar y andar.
¿O no? No todos, porque estaban los religiosos llenos de celo y de bronca porque este otro hizo cosas que ellos jamás hicieron y jamás van a hacer. El ciego de nacimiento, Lázaro resucitado, ellos lo querían matar de nuevo. Porque eso es algo que ellos no pudieron hacer y no harían jamás. Pero gracias a Dios esas cosas entre nosotros ya pasó, el tema de ese celo amargo de personas religiosas, porque todos queremos alcanzar la imagen de Cristo, por lo tanto desechamos todas esas cosas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, o sea, palabra inútil, palabra vacía, que no edifique, que no ayude en nada, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Al que vive sea la gloria, porque la iglesia de Jesucristo manifestará esto con lujo de detalle. ¿Lo cree? Con lujo de detalle. Pastor, a mí me falta tanto, no importa lo que falta. Aquí lo que hay que hacer es despojarse. Y si ya que estás observando que hay cosas que te faltan, quiere decir que hay cosas que te están sobrando. Fuera de vosotros todas estas cosas y tomémonos de lo nuevo, ya que estamos entendiendo, ya que el Espíritu de Dios nos revela, vistámonos del nuevo hombre. Vistámonos del nuevo hombre. Por eso, haciendo esto, nosotros hacemos que la gracia de Dios no sea vana. ¿Me entiende? Fíjese, el que tiene cuidado y hace todas estas cosas, hace que la gracia de Dios tenga resultado. Entonces, el que trabajó con nosotros, el que nos enseñó, el que se ocupó de nosotros, que nos llevó quizá el primer mensaje y después se ocupó, gracias a Dios, con nuestra vida para hacernos entender un poquito más del plan de Dios. Cuando nos vean crecido, cuando nos vean ahora que ya no hacemos las cosas malas que hacíamos, cuando vean que nuestra actitud es diferente, cuando vean que ya no nos enojamos fácilmente, cuando vean que estamos dispuestos a ayudar a otro, no miramos barreras, no miramos ningún tipo de diferencia ni social ni económica, sino que estamos dispuestos a ayudar. ¿Qué dirá aquel que nos enseñó los primeros pasos? ¿Qué dirá? Se sentirá contento, alegre, en el buen sentido, orgulloso de que a alguien enseñó y no corrió de balde, sino que aplicó la enseñanza y se manifiesta en un hombre nuevo. ¿Se imaginan la alegría que traerá a todos los que enseñamos la palabra de Dios si este pueblo logra todas estas cosas? La alegría que traeremos a nuestro Maestro por excelencia, Jesús el Cristo. Bendito sea Dios. Y no vayamos a creer que no se va a lograr, porque esto se va a lograr. Hay una iglesia que está lista, llena de acciones justas según la Biblia. ¿O no? Con vestiduras blancas, que es lino fino, que es las acciones justas de los santos. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Pablo es un ejemplo de obrar conforme a la gracia de Dios. 1 Corintios capítulo 15. Verso 9 y 10 inclusive. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Alguna vez alguien me preguntó, no hace mucho, de paso a aclarar, si Matías iba a entrar en lugar de los 12 apóstoles. Acá tenemos la respuesta. ¿Se acuerdan cuando echaron suerte? ¿Se acuerdan o no? Estamos hablando de la Biblia todavía. Echaron suerte, salió Matías y no se supo nada de Matías, porque Dios tenía preparado a este hombre para que ocupe ese lugar. ¿Lo cree? Bueno, sigamos. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno, dice Pablo, de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué cosa? Por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ahí está.
Su gracia no fue en vano para conmigo, dice Pablo, ¿verdad? Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, conmigo. La gracia de Dios conmigo. Eso es importante, ¿eh? No en mí, sino conmigo. Porque algunos dicen, pasan a dar acción de gracia y dicen, hermano, quiero dar gracias a Dios porque le prediqué y aceptó al Señor, pero no yo, fue Dios, es el Señor en mí. Eso hacemos una ensalada. La gente que viene por primera vez dice, ¿quién predicó? Acá dice Pablo, la gracia de Dios conmigo. El que predicó fue Pablo, el que enseñó fue Pablo, el que adoctrinó fue Pablo, pero la gracia de Dios estuvo con él. Como la gracia de Dios estuvo con nosotros, como la gracia de Dios estuvo con aquellos que salieron a predicar al hospital, como la gracia de Dios estuvo con aquellos que salieron a predicar casa por casa, y el resultado fue hermoso. Volvieron con gran gozo después de haber llevado la semilla, la buena palabra. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuántas veces escuchamos, Dios te necesita? Vení, porque Dios te necesita. La predicación cambiada. Vení porque Dios te necesita. Dios va a ser un varón, un siervo de Dios, una gran mujer, una sierva de Dios. Se cambió el mensaje. El mensaje, dijimos días atrás, si usted hace memoria, tiene que ser el mensaje genuino que Dios envió. ¿Sí o no? Bueno, en algún momento se cambió el mensaje. Dejó de ser ese mensaje genuino. Sin embargo, el mensaje siempre fue el mismo. Dios le dice al hombre que se vuelva de su mal camino. ¿Sí o no? Vamos a Isaías. Capítulo 55. Leemos solamente el verso 7. (55, 7). Entonces al perdido le entregamos un mensaje genuino. ¿Sí o no? Al perdido le entregamos un mensaje bíblico, como hemos sido enseñados por los evangelistas también. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Le mostramos la verdadera condición y le mostramos al verdadero Dios. ¿Escuchó? Le mostramos la verdadera condición y mostramos al verdadero Dios. Ese Dios es el que no consume con fuego. No, sí es el mismo, pero es el Dios que quiere salvarnos. Aunque hay esto, aunque hay un lago de fuego, aunque hay un infierno que es esa prisión temporal, también la misericordia de Dios, como dice Pedro, la paciencia de Dios que es para salvación, espera que todo hombre proceda al arrepentimiento y así todos sean salvos. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Gracias a Dios por esta verdad. Pero así como le damos, hermanos míos, un mensaje genuino a la gente que no conoce al Señor, la iglesia, como hemos visto en parte ya, debe recibir también un mensaje genuino, sin cambiar absolutamente nada, sino que la verdad de Dios, aunque nos incomode, aunque sea algo que nos moleste en nuestros lomos, siempre nosotros hablamos lo que está, debemos hablar lo que está escrito. ¿Cuánto lo creen? Vamos al capítulo 6 de Corintios que hemos leído al principio. Pero ahora lo vamos a hacer en el verso 14 en adelante. Lo tiene. Capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios, carta del apóstol Pablo. Capítulo 6, verso 14 en adelante, dice así la palabra del Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente.
como Dios dijo. Salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Lo escuchó? Ahora, esto es un trabajo, parece que fuera un mensaje antiguo, también es un mensaje presente, porque todavía hay quienes tocan lo inmundo y deben dejarlo, deben apartarse, los cristianos, los hijos de Dios, porque hemos sido santificados, apartados por Dios para vivir una vida santa, perfeccionándonos cada día en esa santidad. Por eso Pablo le dice a los corintios, a los santificados, llamados a ser, ¿qué cosa? Santos. Amén. No quedarnos con lo que el Señor hizo, sino hacer también nuestra parte. ¿Cuánto da gloria a Dios? Verso 18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿No es para darle la gloria? ¿No es para darle la gloria y que se escuche? Si nos apartamos, nos recibe así como hijos. Él va a ser nuestro Padre. Ya es nuestro Padre. Pero si alguno se equivoca, si alguno erra, no podrá volverse a Dios apartándose de lo que es inmundo, apartando de lo que no agrada a Dios. Él le recibe como hijos e hijas, dice su palabra. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, verso 1, anoche inclusive, dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Lo está leyendo, verdad? No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. ¿Escuchó? ¿Cómo podemos nosotros entonces agraviar a nuestro hermano? Y eso pasa seguido. Y este mensaje ya llegó cuántas veces a nosotros. La pregunta es, ¿no puede callar? ¿No puede agachar su cabeza como tantas veces nos ha tocado hacerlo? Agachamos la cabeza. Porque si queremos arreglar en medio del enojo, como alguien me dijo una vez, dijo, querer solucionar las cosas apresuradamente es como querer limpiar el barro cuando recién te salpicaste en tu ropa, me dijo una persona, un siervo de Dios. Dijo, dejarlo que se seque. Cuando ya esté seco, lo haces así, dice, y se sale enseguida. Sabio, sabiduría. Entonces, esto es igual, por ahí queremos solucionarlo en el mismo momento y no se puede, por ahí es momento de callar. Jesús calló, ¿o no? Hizo silencio y eso asombró a Pilato, ¿o no? Calló y no fue menor. Calló y no fue un tonto por eso. Hizo silencio y no por eso perdió lo que Dios tenía preparado, al contrario. Hizo que en su silencio se cumpliera la Escritura. Como un cordero, no abrió su boca, fue hasta su lugar de sacrificio y allí enmudeció. A Dios en la gloria. Estaba escrito, pero había que orar por eso. Había que orar de esa forma. Gloria a su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están contentos? Así que, si Él es vengador de todo esto, ¿quién quiere enfrentarse a Dios? La pregunta sería, ¿por qué te estás enfrentando a Dios? ¿Crees que le vencerás? ¿Crees que puedes contra Él? Yo no estoy contra Dios. Yo estoy contra las exigencias de la iglesia. ¿De dónde salió la exigencia? Sino de la palabra de Dios. Y si salió de la palabra de Dios, hermanos míos, hay que obedecerla como palabra de Dios. Y si no, vuelvo a repetir, estamos de balde dentro de una iglesia. Porque si al final queremos ser religiosos, hay tantos lugares para ser religiosos.
Pero yo no quiero ser religioso, yo quiero vivir la vida de Cristo. Y el lugar donde debo estar, donde puedo oír sobre la vida de Cristo, es un lugar donde abren la Biblia y nos muestren lo que está en la Biblia. ¿Cuántos dan la gloria a aquel que vive? Verso 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a ¿quién? ¿No se escuchó? A Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que cualquiera, escuche, cualquiera de los que estamos aquí y tenemos el Espíritu Santo, tenemos que considerar que la palabra vino de parte de Dios. Que así como envió el Espíritu, envió la palabra. Escuche, la palabra tiene poder. Cuando el Cordero venga, dice, vencerá a todos con la espada de su boca, los consumirá. Y nosotros pensamos que va a sacar una espada que los va a destruir. No, la palabra del Señor tiene poder. Es la misma palabra que dijo, hágase, produzca, y se hizo y produjo. Es la misma palabra, y quizás diga, tienen que morir y morirán, desaparece y desaparecerán. ¿No será así? A veces nos parece algo extremadamente exagerado. Bueno, entonces no estamos creyendo que en Génesis dijo el Señor, por su palabra, hágase y se hizo. ¿O no? A Dios sea la gloria. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Y ya vamos a finalizar, hermanos amados. Corintios 6, 2 Corintios 6, como hemos leído al principio, verso 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Tiempo aceptable, aceptar favorablemente. Aceptar favorablemente denota una persona o cosa que ha sido considerada favorablemente. ¿Me escuchó? Denota una persona o cosa que ha sido considerada favorablemente. ¿Pasó esto con nosotros? Vamos a Efesios capítulo 2. Verso 11 al 13 inclusive. ¿Lo tiene? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Este éramos nosotros, los gentiles. ¿O no? Lo dice a nosotros bien clarito. Antes ustedes estaban en esta condición. Pero ahora, verso 13, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que Él lo ha hecho todo. Nos ha hecho cercanos por la sangre de Cristo. Entonces digo yo, ¿fuimos considerados favorablemente? ¿Fuimos considerados por Dios favorablemente? Cuando Él miró la tierra y entre tantos millones de gente escogió a este grupo de personas, escogió a usted, me escogió a mí, que a lo mejor ni siquiera obedecemos en todo su palabra, pero sigue con la elección que ha hecho, hermanos míos, sigue adelante, trabajando con nuestras vidas, ayudándonos por medio de su palabra, enviando su Espíritu y por medio de Él toda revelación. Sigue Dios trabajando. ¿No es para nosotros, hermanos, considerablemente favorable que Dios nos haya escogido entre tanta gente? ¿No es para nosotros considerablemente favorable que el Señor nos trajo primero para enseñarnos y a lo mejor enseñar también a otros? Para que seamos pacientes con el incrédulo, con el que ignora.
Para esto Dios nos adoctrina, para esto Dios nos enseña, para que tengamos una conducta semejante a la de Él, que no quiere la muerte del hombre. Así también nosotros, el Señor nos adoctrina, nos enseña para que tengamos una semejanza a Él en nuestra manifestación. Gloria a su nombre, a Él sea la gloria. Gloria a Dios, amén, a Él, gloria a Dios. Palabra de Dios para todos, se lee así, este verso. Porque Dios dice, te escuché en el momento preciso. En el momento preciso te escuché. Y te ayudé cuando llegó el día en que te salvara. Gloria a Dios. Te escuché en el momento preciso. Y te ayudé cuando llegó el día en que te salvara. Gloria a Dios. Aleluya. Escuchen, dice. Este es el momento preciso. Así dice, escuchen. Este es el momento preciso. Hoy es el día de salvación. Y alguno puede decir, pero yo ya soy salvo. Corre a los pies del Señor. Corre a los pies del Señor. Si no has dejado todas estas vanas cosas, corre a los pies del Señor. Si no has dejado, si no te has despojado, si tienes mucho entendimiento, mucho, el Señor te ha comunicado y lo tienes guardado allí en tu mente, quizás en tu corazón, pero todavía no has sobrado. Tienes que correr a los pies del Señor, porque hoy es día de salvación, hoy es día aceptable delante de Dios. ¿Quién puede decir que Dios se está equivocando? ¿Quién dirá que Dios se equivoca cuando envía su palabra poderosa para hacer en nosotros todo lo que Él quiere que ella haga? No volverá Dios vacía su palabra, sino que aquellos que la reciban será prosperada. Así dijo Isaías, será prosperada en aquellos que la reciban. ¿Cuántos reciben esta palabra de Dios? ¿Cuántos recibimos esta palabra de Dios? ¿Habrá cosas que cambiar? ¿Habrá cosas que transformar en nosotros? Atienda, iglesia. ¿Habrá cosas que dejar? ¿Tenemos que despojarnos? ¿Qué tiempo tenemos? No hay tiempo, no hay mucho tiempo. Corramos ahora. Si dice hoy es día aceptable, por ahí mañana ya es tarde. Por ahí mañana no hay tiempo, iglesia. Por ahí mañana no hay tiempo. Por ahí esta noche duerme y duerme por la eternidad, o duerme hasta el día del Señor. Por ahí no hay más tiempo. ¿Qué haremos ahora? ¿Qué haremos, hermanos míos? ¿Habremos utilizado la gracia de Dios en vano? ¿O podremos decir nosotros, tu gracia con nosotros no ha sido en vano? Y si fue en vano hasta aquí, no será en vano a partir de ahora. No será en vano a partir de ahora, porque tú me hablaste. Yo vi y entendí que era día aceptable para mí. ¿Para cuántos es día aceptable? Es un momento precioso, maravilloso, donde cada uno puede obrar como debe. ¿Será que todos queremos? ¿Cuántos serán los que digan, tu gracia no será en vano para conmigo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Acaso eso no es lo que agrada al Padre? ¿No es lo más preciado para nuestro Padre Celestial? Que estemos juntos y que solucionemos las cosas. Tenemos un tiempo. Yo sé que a algunos estas cosas les molestan, pero si nos molesta la palabra de Dios y no dejamos que ella obre, tenemos un problema mayor todavía, porque hemos hablado palabra de Dios y no palabra de hombre.